Vamos a la palabra para esta mañana y quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 11. Saludar a las personas que están en los diferentes medios digitales, que nos ven, nos escuchan. Para ustedes un saludo especial y que la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes allí en casa, igualmente con los hermanos que están aquí presentes en el auditorio. Quiero dejar esta enseñanza en su corazón para hoy y la he titulado Equivocaciones que matan generaciones. Equivocaciones que matan generaciones. Para esto me quiero inundar un poco en la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a estar leyendo estos versículos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Versículo 11, dice la palabra: hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Hay quienes creen muy importante y a todo miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. Versículo 15. La sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian: una cuarta que nunca dice basta. Amado y eterno Padre, agradecerte por la vida una vez más y por el momento que nos da de aprender a través de tu bendita palabra con tu pueblo aquí presente. Bendigo esta escritura y pido, Señor, que a partir de este momento esta lectura pueda entrar a nuestro corazón y de ella podamos aprender para nuestro diario vivir. Bendigo a tu pueblo ahora y para siempre en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El libro de Proverbios es un libro fenomenal, pero en esta ocasión, en este capítulo 30 que estamos leyendo, en estos versículos 11 al 15, vemos palabras de un hombre, ¿sí?, que habla con dichos. En este caso estoy hablando de Salomón, que al inicio del versículo 1 se nombra como Agur. Es un nombre que también se le dio, que posiblemente usted no lo conocía. Así se llamó Salomón igualmente, pero usted lo conoce como Salomón. Entonces vemos en estos proverbios que estoy leyendo que son unos dichos de un hombre que fue catalogado como un hombre sabio, porque en el momento de reinar a su pueblo Israel, ¿sí?, él le pide al Señor que le dé sabiduría para poderlo hacer de la mejor forma. Ahora establece o dice o habla algunos dichos en los cuales quise contemplar estos que están en el fragmento que leí del capítulo 30 de Proverbios, hablado o recitado por este rey llamado Salomón. Cada segmento, cuando miramos la vida, cada segmento de la historia tiene su propia generación, pero cada generación tiene su propio segmento de la historia. Y aquí entramos a mirar un poco lo que estoy anunciando como el título de la enseñanza: equivocaciones que matan generaciones. Y por eso hacía alusión a este fragmento que he colocado en mis apuntes. Cada segmento de la historia tiene su propia generación, pero cada generación tiene su propio segmento de su historia. Si yo tomara la vida de cada uno de ustedes, cada uno me va a contar una historia individual o familiar, ¿sí?, o cultural de su entorno de vida. Entonces cada uno va a tener ¿qué? Una propia historia que contar a través de lo que ha vivido su vida y la de sus generaciones en tiempos atrás. La sociología, que es una de las ramas que estudia al hombre, a la sociedad, a la cultura, nos habla de una clasificación que la extraje
y la quiero compartir con cada uno de ustedes, y hace una clasificación de las generaciones dependiendo del año en que nacimos. Y cada uno de nosotros en la actualidad pertenecemos a estas. Usted a una, usted a la otra, yo a la otra. Ahora, pertenecemos cada uno a una generación que tiene sus propias ¿qué? Características. Unas más, otras menos, unas no gustables, otras gustables. Y que hemos vivido en diferentes circunstancias de la vida y hemos enfrentado diferentes retos. Cada uno a su forma y cada uno en su tiempo, cada uno en su segmento de la historia de su vida. Y estas clasificaciones dadas por las personas indicadas, en este caso los que estudian la sociología, estudian el comportamiento del hombre, de la cultura, de la raza humana, hablan de estas generaciones. Y la primera generación es la generación silenciosa, así la han llamado. Y esta generación silenciosa, y quiero que usted ponga toda la atención para ver a dónde califica usted, son los nacidos entre 1928 y 1945, que hoy tienen entre 76 y 96 años. Estas personas nacidas en esta generación silenciosa fueron hijos de la Gran Depresión que hubo en aquel momento de la historia, provocado por la Segunda Guerra Mundial. Y por la Primera Guerra Mundial, desde luego, alcanzó a abarcar algún destello para que la segunda fuera mucho más profunda. Y cuyos padres, después de haberse deleitado durante la década de los 20, que fue buena, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahora enfrentan grandes dificultades en sus áreas económicas. Estoy hablando de la generación silenciosa. Y ahora luchan por mantener a una familia y a muchos de ellos mantenerlos estables. Pero en el proceso, en el segmento de la historia de esa generación, vemos que muchos perdieron a sus padres, muchos perdieron a sus hermanos mayores por causa de las guerras, que en ese momento fueron la participación para esa generación. Estoy hablando de la generación silenciosa, pero nos encontramos con una segunda generación, que es la generación de los baby boomers, que son los nacidos entre 1946 y 1964. Aquí ya creo que hay algunos de ellos. Y tienen hoy entre 57 y 75 años de edad. Esta generación pone en valor el trabajo, la constancia, la honestidad y la fidelidad. Consideran que su empresa es la única de toda su carrera porque en su balanza el peso tiene a la seguridad y estabilidad que le va a proporcionar durante los años que tenga que vivir. Pero hay una tercera generación, que es la generación X, en la cual yo me encuentro hoy, que son este grupo de personas, es los que hemos sido nacidos en 1965 y 1980, que es la mayor parte. Hoy tenemos entre 41 y 56 años de edad. Dice el estudio sociológico que estas personas vivieron el cambio de lo análogo a lo digital, la generación del divorcio, de las madres solteras, de la lucha por los derechos, a la igualdad, de los hippies, la generación que vio surgir el PC del escritorio y luego los lactos y las tablas, la misma que despidió las cintas de los cassettes y de los videos y que vivió el cambio hacia el CD, los que vieron la televisión en blanco y después la vieron a color, la generación que vivió la guerra de Vietnam y la última generación que ha jugado libremente en las calles, reunidos con sus amigos en las esquinas. Está la generación, y doy gloria a Dios porque soy parte de ella, la generación X, y que muchos de nosotros somos parte de esta generación. Pero hay otra, la milenial. Estos son los nacidos entre 1981 y el 2000, cuando se parte el siglo, y tienen hoy entre 21 y 40 años. También gran parte de la iglesia está metida en esta generación. Esta generación no tiene miedo al cambio y siempre están dispuestos a emprender. Una característica muy destacable de los millennials es que se adapta con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos sin importarles el fracaso. Por eso son los emprendedores por excelencia para este tiempo. ¿Quiénes? Los millennials. Pero hay una última, la generación Z. Son los menores de 20 años, que muchos están en R21 en esa edad. Muchos de ellos están estudiando o empiezan a poner un pie
en el mundo laboral, en el mundo del emprendimiento. Gestionan muy bien la tecnología y las redes sociales y se caracterizan por ser autodidactas, gracias a la información que les proporciona la internet, que la manejan muy bien. Muchos de ellos apuestan por emprender y viven su propia empresa. Es una generación bastante interesante, también llamada la generación de cristal. Pero independientemente a la generación que pertenezcamos, usted y yo, independientemente de esto, necesitamos establecer que la palabra de Dios nos enseña que hay equivocaciones, que hay errores que han afectado y de una u otra forma han llevado al fracaso a las generaciones de la historia de la humanidad. Leímos un par de generaciones, desde 1900 hasta hoy. Nos han llevado a un fracaso, nos han llevado a equivocarnos. Y estos errores que nosotros como familia hemos cometido y como familia cristiana que hemos estado caminando, debemos ahora, en este tiempo, debemos evitar y no permitir de una u otra forma que nuestros hijos, esta generación Z, ¿sí?, o la generación milenial, caigan en estos mismos errores que los dije, pero posiblemente por la carrera no percibiste en Proverbios capítulo 30, al cual los voy a desglosar para que usted los tenga presentes y no cometerlos de la misma forma. Porque si lo vuelve a repetir ya hoy, escuchando esta enseñanza, tú eres partícipe de la equivocación o del error que cometa tu generación y tu vida presente. Entonces, la palabra me enseña a mí. Siempre la palabra edifica. Nunca la palabra es la misma. La palabra está en una renovación permanente. Cada vez que tú la leas va a venir un rema del Señor para el momento que necesitas. Y hoy creo que es indispensable este Proverbios 30, 11, 15. Y vamos a mirar rápidamente algunos de estas equivocaciones que hemos cometido aún al nivel que hoy tienes de su vida espiritual. Y la primera equivocación que yo veo a través de la palabra es que menospreciamos y deshonramos a nuestros padres. Y tengamos mucho cuidado, porque el versículo 11 que hemos leído dice: hay quienes maldicen a su padre. Ajá. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. La versión Reina Valera lo dice de la siguiente forma: hay generaciones, aplica la palabra generación, que maldicen a su padre y a su madre no bendicen. Este flagelo está a la orden del día. Y por eso vemos generaciones estancadas, por muy mileniales que sean, por muy zetas que sean, por muy X que sean. Van a ser generaciones que van a quedar en el stand-by de la historia, congeladas, petrificadas, el no poder avanzar. ¿Por qué? Porque esto lo estamos concibiendo de generación tras generación. Nos estamos equivocando con el mismo rol. ¿De cuál, pastor? De menospreciar y deshonrar a nuestros padres. Y aquí lo he dicho mil y mil veces. Venga como venga su padre, sea su padre y su madre la que sea. Usted me podrá aquí decir y me podrá escribir la calidad de papá que tiene o la calaña de papá que tiene. No me interesa, me interesa que lo honre y pare de contar. Y usted me podrá decir: pero pastor, si me permite 5 minutos, yo le cuento quién es mi papá y quién es mi mamá. Usted me daría la razón. Yo le digo no, porque a mí la palabra me dice otra cosa. Su papá y su mamá Dios se lo dio, y esos fueron los padres que Dios te colocó en el camino de la vida. Por eso necesita bendecirlos. Y necesitamos saber que una generación que no honra a su padre y que peor aún los maldice, es una generación que está destinada a fracasar. Es una generación de personas a las que no les irá bien en la vida. Y desde ya, si lo está haciendo, pare su caminar, porque serás maldito dentro de la generación que vives. Y maldecirá a tu generación que viene detrás de ti, que son tus hijos.
Y espero que los jóvenes no se salgan en la enseñanza, porque esto es para todos, los que de una u otra forma somos hijos en el proceso, que somos todos, y que algunos vamos a ser padres en el proceso, no todos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me dice Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3? Usted conoce la escritura. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. No lo dice el pastor, lo dice la escritura. Honra a tu padre y a tu madre. Es un principio de la palabra, para que su generación, para que su vida sea bendecida. Una persona que maldice a su padre o a su madre es una persona que está trayendo tinieblas y muerte a su vida. Es decir, dolor, amargura, esterilidad, sin esperanza. El proverbista en el capítulo 20, versículo 20, dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Le va a ir mal. Y vuelvo y repito, usted me podrá tener argumentos bien basados, bien argumentados de lo que es su papá y su mamá con usted. Aún todo lo que usted me tenga como argumentos no califica que tu palabra que sale de tu boca maldiga y deshonra a tu padre y a su madre. ¿Lo puede hacer? Porque tiene argumentos, sí, pero por la palabra me dice no. Tienes que tener un silencio perpetuo, porque si no va a acarrear su vida una maldición generacional. Porque una persona que maldice a su padre o a su madre es una persona que está trayendo ¿qué? Tinieblas. Y el proverbista lo dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará ¿qué? Su lámpara. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. No hay otra oportunidad, sino de ¿qué? De muerte. Posiblemente has maldecido a tu mamá o a tu papá años anteriores, y hasta el día de hoy no hay paz con tu mamá y con tu papá. Y usted me va a decir: yo no me he muerto, es más, estoy prosperando. Espere cómo termina su vida. Espere cómo termina su vida. Si sigue manteniendo ese odio en su corazón por su padre o por su madre, si los está hasta el día de hoy deshonrando, o peor, con su boca los está maldiciendo. A mí la palabra me está hablando de otra forma. Y esto es una de las formas como nosotros erramos y nos equivocamos y matamos generaciones continuamente. Posiblemente usted viene de esa estirpe donde usted escuchó a sus padres en su edad infante maldecir a sus abuelos, que eran los padres de su padre. Y eso quedó en la retentiva, eso quedó en el subconsciente. Y ahora usted está en la línea de ser una persona adulta, en la cual posiblemente ya trajo vida a este mundo, y ahora está repitiendo la historia. Está maldiciendo como un día su padre maldijo a su abuelo, ahora lo está haciendo usted de la misma forma. Quiere decir que este error que se ha colocado dentro de tu generación está matando sueños y anhelos para que sean grandes como familia. Y vemos apellidos que no sacamos la cabeza del barro. ¿Usted no ha notado eso? En los barrios donde usted vive, aquella familia siempre con el mismo problema, nunca avanzan, siempre estancados. Cuando usted va y revisa un poco esto, va a encontrar que ellos están sumergidos en esto, en errores, en equivocaciones que han matado a sus generaciones, y ellos son los próximos a morir. Todos vamos a morir. Yo no estoy hablando de la muerte física, yo estoy hablando de una muerte espiritual que está a las postres para hacer desastres en nuestras vidas. Pero tenemos que comprender que como hijos no somos jueces de nuestros padres. Tú no eres el juez. Nosotros no somos los jueces de nuestros padres. Y la palabra de Dios nos manda que a honrarlos. Es decir, que los hijos de todas las edades debemos honrar a nuestros padres, sin importar si sus padres merecen o no la honra. Que tenemos que comprender que honrarlo hoy a nuestros padres, cuando usted lo hace de verdad con un corazón sincero, no por hipocresía, estamos ¿qué? Agradando a Dios. Y eso a la postre le va a traer una bendición para su vida.
Esto tiene que practicarse a diario. Yo sé que hay mamás fuertes, padres que son fuertes, pero cada cosa que su padre y su madre hacen es por el bienestar suyo, hijo. No es para condenación, sino para ayudarlo a que puedas proliferarse en un estado de vida mejor. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 20, dice la palabra: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Lo está diciendo la palabra. Entonces, en esta dinámica, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que honrar a nuestros padres. Y esto, cuando estoy hablando de honrar a nuestros padres, significa de no burlarse, hijo, de no burlarse de ellos, no menospreciarlos, ni con palabras, ni con nuestras acciones, no abandonarlos y nunca llegar a exclamar que no hubiéramos querido ser hijo de ellos. ¿No se les salió por ahí esa frase? Uy, ojalá no hubiera sido hijo suyo. ¿Por qué Dios me colocó en medio de usted? ¿Por qué Dios me colocó en esta casa? Y comienza a botar palabras de muerte en lo que dice. Tengamos mucho cuidado con el abandono que muchas veces dejamos a nuestros padres. Mucho cuidado. Porque posiblemente hoy ya ha salido de casa porque te casó, se fue a vivir con su pareja, tiene sus hijos. Y posiblemente tu viejo te llama: ¿cuándo vas a venir? Papá, no tengo tiempo. Papá, estoy ocupado. Papá, es que los negocios. Papá, es que la empresa. Papá, es que esto. Y siempre va a haber una excusa para poder atender el que un día te formó. Eso es una forma de deshonrarlo. Eso es una forma de no querer atender el llamado que Dios está haciendo a sus viejos, que posiblemente hoy las fuerzas han menguado, ya posiblemente no tiene la fuerza de los años, cuando te dio a amamantar, cuando te levantó, cuando te llevó al colegio, cuando te levantó a hacer cosas para que fuese grande hoy. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Mire lo que dice Isaías capítulo 45 versículo 10. ¡Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y ay a la mujer porque me diste a luz. Hay una crítica ahí que está exclamando el escritor, de aquel hijo que en cierto momento de rabia de la historia de su vida: ¿por qué me engendraste? Yo no pedí que tú me parieras, yo no pedí que tú me formaras. Esas palabras las has escuchado en alguna casa. Cuando viene la histeria, cuando viene la rabia de los hijos con los padres, comenzamos a relucir estas palabras. Mire, y es bíblico. ¿Usted lo ha leído alguna vez? Isaías 45:10. Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y se pone así todas altaneras, ¿no? Y a la mujer que le dio como madre: ¿por qué me diste a luz? Yo no dije que me metieran en esa barriga. Fue el diseño de Dios, hija. Y el diseño de Dios es perfecto. Cada palabra que tú destiles de tus labios son palabras que te van a atar y que te van a matar si no están conforme a la voluntad de Dios. Segundo error que vemos en las generaciones, o segunda equivocación que cometemos a diario, es el relativismo moral. Está a la orden del día. ¿Y qué es eso, el relativismo moral, pastor? Es la creencia que le da igual valor o legitimidad o importancia y peso a todas las opiniones, sean morales o sean éticas. Eso es un relativismo que está allí. Y el versículo 12, mire lo que dice la palabra: hay generaciones limpias en su propia opinión. ¿En su propia qué? Opinión. Si bien no se han limpiado de su inmundicia. Se creen que lo conocen todo. Dice la palabra: hay generaciones limpias en su propia opinión, no en la voluntad de Dios, en su propia opinión. Y este segundo error es un error que está ahí, que ha destruido generaciones tras generaciones, y lo vemos a través de la escritura desde el huerto del Edén. En el libro del Génesis capítulo 3, 4 y 5 nos lo muestra la palabra. Y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estaba entrando
a susurrarle al oído, en este caso específico a la mujer. Estamos hablando del género, comenzando la palabra. Estamos viendo un relativismo moral que no lleva a la postre para que las generaciones crezcan. Y el error de las generaciones que vemos ahora en este punto es desechar ¿qué? La verdad de Dios y tomar como verdad lo que todo mundo acepta como bueno y que el mundo le ha colocado el plus de bueno. Y aunque esto pueda ser pecado, el mundo dice no, es bueno. Por eso tenemos que comprender como cristianos, como hijos de Dios, que no todo lo que la sociedad acepta, estoy hablando de la sociedad en que vivimos, acepta como legal o como bueno, es agradable a los ojos de Dios. Hay cosas que usted sabe por tener el principio bíblico que a Dios no le agrada, pero la sociedad lo está colocando, ¿sí? La sociedad lo está dejando establecido en un relativismo moral que está destruyendo generaciones permanentemente. Por eso usted y yo, creyentes de una palabra, tenemos que comprender que los conceptos universales, universales de lo bueno o lo malo, no lo define la sociedad, ni las opiniones de los hombres. ¿Por qué? Porque las mentes de estos hombres que están dentro de la sociedad son mentes que están ¿qué? Corrompidas por causa del pecado. Pero vemos cómo están colocando y definiendo conceptos. Y el hombre los está aceptando como un principio. La palabra del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando Pablo a los Efesios sobre el pecado, sobre las conductas. Y lo que Dios está hablando en esta mañana, lo que Dios está hablando a través de su palabra, lo ha establecido por su Padre. ¿A través de qué? De su palabra. Miren, mis amados, lo que Dios establece hoy en su palabra, muchas de estas cosas que estamos hablando hoy, Dios las ha establecido como un pecado, que están hoy a la orden del día, pero la humanidad se ha hecho el de la oreja gorda, ha cerrado a la voz de Dios. Y esto de cerrar a la voz de Dios va a traer consecuencias, porque todo lo estamos dejando al relativismo moral. Y nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, inundados en ella, necesitamos saber lo que Dios está hablando. Hay cosas que el hombre necesita ser puntual. ¿Para qué? Para poder matizar lo que Dios está hablando para este tiempo. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta en el capítulo 6, versículo 12, dice la escritura: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oído con eso. Todo no me conviene, todo no me edifica. Y lo que no me conviene y lo que no me edifica, al final, ¿qué pasa? Esclaviza tu vida y esclaviza mi vida. Por eso tenemos que tener cuidado a lo que hoy el mundo propone, a lo que el mundo hoy está hablando como un relativismo moral, que es muy fácil no caer en ellos. Pablo en su primera carta a los Corintios, igualmente en el capítulo 10, versículo 23, dice algo similar. Dice la escritura: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Está siendo muy puntual el apóstol sobre este tema del relativismo moral, que no lo sabemos manejar, ¿sí? Y como lo dije al principio, es la creencia que le da igual valor legítimo, importante y de peso
a todas las opiniones, sean morales o éticas. Eso es así, déjelo así. No, no, no. Hay cosas que Dios habla en su palabra que es pecado. Y lo que es pecado es pecado. Y yo no lo puedo voltear a lo que el mundo me quiere mostrar. Tenemos que ser muy radicales en esto. La tercera equivocación que yo encuentro a través del versículo de Proverbios es que las generaciones están llenándose de un corazón de soberbia. Y el versículo 13 lo dice en la palabra: hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Y esta altivez va a llevar en el tiempo a una soberbia en el corazón del hombre. Y es un flagelo que está ahí y que hemos estado errando, equivocándonos, y por causa de esta soberbia y por causa de esta altivez, como dice el versículo 13, estamos matando generaciones. Y se lo digo de verdad, que esto es un flagelo grandísimo que está ahí. Y lastimosamente entre las diferentes generaciones que conviven hoy en este tiempo, en las actuales, hay soberbia en sus corazones. Hay mucha soberbia, sintiéndose superiores muchas veces a las generaciones anteriores o superiores a las generaciones posteriores. Hay una soberbia absoluta, hay una altivez, y eso lo podemos ver en los hogares, ¿no? Los viejos allá, los chicos acá, y a veces esa altivez viene a querer dañar, y muchos jóvenes ven con menosprecio a los adultos, a sus padres, por lo limitado posiblemente que estamos nosotros a la tecnología. ¿A usted no le ha pasado eso? Y pero papá, ya no le enseñé. Apáguelo, préndalo, mire, con el dedo pasa así. Y se vuelven altivos, se vuelven soberbios, porque el viejo le dijo: pero es que yo no entiendo cómo es que se toma esto así. Con la tecnología se vuelven altivos los jóvenes, ¿no? Se vuelven soberbios. Y pero papá, usted sí es... pero usted no entiende. ¿Usted lo hacía cuando estaba de brazos con su papá? ¿Los esfínteres usted los manejaba? ¿Quién le cambiaba el pañal? ¿Quién te enseñó a caminar? ¿Quién te enseñó a comer? ¿Quién te llevó al colegio? ¿Quién te enseñó? ¿No fue su papá? Ahora el corazón se llenó ¿de qué? De soberbia. Ahora el corazón se volvió altivo. Y ahora su papá le pide un favor: pero camine rápido, si es lento, ¿no? Pero pase, mire que el semáforo está... Espérame tantico, hija. Él hace unos años corría más que tú, pensaba más ágil que tú, pero hoy los años cambiaron. No deje que esa soberbia y esa altivez entre en su corazón, porque vas a matar a tu generación. Esto viene como dando como bolita, ¿no? De nieve, viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo. Entonces muchos jóvenes menosprecian a los viejos, a sus padres, por su limitado manejo de la tecnología, y muchos adultos ven con menosprecio también a los jóvenes por su debilidad o por ser una generación de cristal. Esto es tome y deme, ¿no? Entonces muchas veces entra también la altivez en el padre, que todavía tiene los años fuertes. Pero es que usted, mire si no aprende. Y se vuelven altivos porque tienen una historia, tienen un recorrido, posiblemente tienen una educación, una carrera, o tienen un arte, un talento. Pero es que usted no sabe aprender eso. Es bruto. Se vuelven altivos porque todavía tiene, ojo papá, mañana la molendera no servirá, las ventanas se cerrarán y las corvas se doblarán. No seas altivo, papá, porque posiblemente ese hijo que tiene en casa mañana va a ser su bastón. Tengan mucho cuidado, ni tanto ni poco. Hay que ser equilibrados. Tenemos que tener un corazón lleno de ¿qué? De gozo, de alegría, de paz. Deje esa altivez, deje esa soberbia. Lo dice la palabra. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Tenga cuidado, hijo, porque hoy eres lo que Él te ayudó a formar. Yo sé que Dios primeramente, y Padre, oído, mañana será su bastón.
Cuidado con esto, con esa altivez que está ahí permanentemente en el corazón. Pero la palabra de Dios nos manda a no menospreciar a las generaciones actuales y creer que nuestra generación fue la mejor. Ni menosprecia a su hijo, ¿sí? Y padre, ni menosprecia a su padre. Ojo, ninguna de las dos facetas podemos dejar aquí que esto entre, porque el corazón se va a volver altivo, se va a volver soberbio. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, 10. Me encanta este texto. Nunca digas: ¿cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hace la pregunta el escritor: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Y posiblemente en ese frenesí del hijo con el padre, posiblemente se pregunte y se digan: los tiempos fueron mejores, los míos. Y el hijo: el mío es mejor, yo manejo tecnología, usted no. Y comienzan esto, y dice la palabra: nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos. No se vuelva altivo, no se vuelva arrogante por su tiempo. Sí, nosotros fuimos a la luna, tuvimos una guerra de Vietnam, fuimos hippies, la generación X, ¿se acuerdan? Lo que acaba de comentar. Pero usted le puede decir: papá, yo soy el que vi la tecnología. Usted estuvo con el lapicero dándole vueltas a la cinta del cassette. Yo tengo CD. Y cada uno se va a identificar por su generación. Y en esa identificación, en la causa que vivió, usted puede volverse altivo. Y la altivez no puede dejar que el corazón respire como Dios quiere. Por eso la palabra de Dios manda a los jóvenes a no menospreciar a las generaciones anteriores, ni verlas como menos. Porque es que esto lo estamos viendo hoy, cómo se menosprecia a los que ya tienen una edad prudente. Y el libro de Levíticos, en el capítulo 19, versículo 32, nos habla y nos deja una enseñanza grande. Dice: delante de las canas, esto para los hijos que están esa edad cristal o los mileniales. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Oído, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro ¿de quién? Del anciano. Ojo, jóvenes, honre a sus viejos mientras haya tiempo. Después no me le lleve rosas a la tumba, porque eso se empicha y no sirven de nada. Honrelo ahora que está el tiempo. Mañana no tengas que llorar sobre una tumba. Ay, papá, ay, mamá, ¿por qué no me llevas? No, el cajón es para uno solo. Yo no he visto cajones múltiples. Mientras su papá viva, hónrelo. Mientras su mamá viva, hónrela. Y verá que su vida va a ser diferente. Entonces, en lugar de tener un corazón lleno de ¿qué? De soberbia, de altivez, tenemos que tener un corazón ¿cómo? Humilde, comprendiendo que es mejor para nuestra vida y para nuestras generaciones. Tenemos que nosotros cada uno tenemos que aprender del otro. Y lo dije iniciando la palabra: todos los días es un aprendizaje que la vida nos regala. ¿Para qué? Si hoy Dios me permitió como papá de 54 años aprender, es porque posiblemente mi hijo le falta aprender algo y yo se lo puedo comunicar. Si usted, chico que está entre los 20, 15, 18, no sé qué edad tenga, y Dios te permitió levantarse hoy, ver un día nuevo y está aprendiendo algo, posiblemente para que le ayude a su papá a complementar un aprendizaje que a él le hizo falta. Entonces, mutuamente nos vamos a ayudar y vamos a ver generaciones bendecidas en Dios. Amén. Cuarta equivocación que vemos a través de la palabra. Entonces vemos en ese cuarto punto, cuarta equivocación, en el versículo 14 y 15, vemos un corazón dominado por la vanidad y el materialismo y la avaricia. Leemos el 14 y el 15, dice: hay una generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice basta.
Este punto se ve muy en los hogares de hoy. Hogares que están dentro de la trifulca del día, del afán, del corre-corre. Y no está malo que usted lo haga porque sale a buscar un sustento para sus hijos. Y lo felicito porque lo hace con orden, con disciplina. Pero en este punto, en esta equivocación, estamos entrando en tener un corazón dominado por la avaricia, por el materialismo y por la vanidad. Oído, padres, tengamos mucho cuidado. Aquí van a funcionar también los dos frentes. Tenemos que tener un cuidado minucioso. Tenemos que reconocer que cuando una persona tiene su corazón lleno de vanidad, de materialismo y de avaricia, es capaz de todo, totalmente de todo. No tiene misericordia, no le importa a quien pueda dañar con el conseguir algo en el proceso de la vida. Y esto lo vemos muy usualmente en los hogares, en la familia. Y muchas generaciones de las cuales han vivido detrás suyo, que han pasado, han sido afectadas cuando el materialismo, cuando la vanidad, cuando el orgullo, la avaricia ha llegado al corazón de los padres y al corazón de las madres, aún al corazón de los hijos. Y esto lo veo a diario en la consejería que Dios me permite estar con los muchachos. Hijos que han estado abandonados por tiempo. ¿Por qué? Porque sus padres se metieron a la avaricia y al materialismo de hacer riquezas. Y lo contemplaba esta semana atrás con una persona que me decía: pastor, tuve un error, se lo di todo a la hija, pero nunca estuve con ella. No le faltaba nada, colegio, casa, ropa, todo lo tenía a la orden del día. Pero yo me envicié tanto a trabajar, a volverme materialista, que a mí se me olvidó criar a la hija. Entonces, oído con esta equivocación, padres, que muchos la cometemos. Yo sé que hay que salir a trabajar, hay que buscar el sustento para llevar a casa, pero que esa salida y ese caminar en el día a día vivir no me lleve a una avaricia, no me lleve a un materialismo, porque voy a perder a una generación. Y vemos usualmente en los hogares, y hoy más cuando los dos pilares tienen que salir a trabajar. En la época nosotros por lo menos el que trabajara era el viejo, ¿no? Y la vieja se quedaba con las faldas y con el delantal puesto en la cintura. Y haga desayuno, lave ropa, críe muchachos, ayude a hacer tareas. Y cuando llegaba el sacerdote, estaba todo como un espejo, marchando a los muchachos, la comida lista, la ropa del otro día lista, la casa aseada, y la pobre mujer que ya no era capaz de más. Pero hoy eso se acabó. Hoy los dos salen no más a lo que amanece el astro, salen. Pregunto, ¿con quién dejaste tu hijo hoy? Entonces vamos a buscar el sustento, vuelvo y repito, no es que esté mal, pero sin dejar lo otro. ¿Cuál es? La crianza. Porque estamos notando que esta es una equivocación, que este es un error que está a la orden del día. Eso es un flagelo que entró a los hogares. ¿Sí notó desde dónde vienen las mamás solteras? Cuando hice el estudio de la socialización de las generaciones, de mi edad, de la generación X, vienen las mamás solteras. ¿Se acuerdan a los que somos de los 50 para arriba que hubo una liberación femenina en su momento? Desde allá vienen mamás solteras, vienen hogares disfuncionales más que antes. Ahí se inundó este flagelo. Pero ¿qué pasa? Ahora vemos que los hogares contemporáneos salen a buscar sustento los dos, se meten tanto en el cuento del negocio, de la empresa, que se les olvida que en casa quedaron un retoño. Entonces nos volvemos ¿qué? Avaros, nos volvemos materialistas y se nos olvida educar a nuestros hijos. Y estamos cometiendo un error, estamos teniendo una equivocación. Y a la postre, esa generación que quedó en casa, la matamos. ¿Por qué? Porque no hubo un cariño, nunca hubo un abrazo, nunca hubo un beso, nunca hubo una escucha, nunca hubo una dirección a los hijos. ¿Quién lo dio? La nana, la abuela que no tiene fuerzas ya para alzar un niño, o el panadero, o la vecino, o la vecina, o la tía, o la sobrina que viene y le cuida del muchacho y por ahí le dan una migaja. Entonces cuando el chico llega a los 16, llega a los 14, llega a los 11, llega a esa edad que llaman los psicólogos la edad loca, que es donde el niño se desarrolla, comienza a pedir algo que en casa nunca existió:
cariño y comprensión para él. Mamá, pero ahorita no, porque estoy cansadísima. Trabajé todo el día, los negocios no me dejaron. Vengo fatigada, vengo cansada, agobiada. Hoy no te puedo atender. Y él piensa que mañana sí te puede atender. Y mañana vuelve. Mamá, pero hoy igual, peor que ayer. Fue tanto la avaricia, es tanto la vanidad, es tanto el materialismo que te inundó, que hoy no tiene tiempo ni para usted misma o para usted mismo. Y esto es una equivocación que estamos viendo a diario. Y lo digo con toda la certeza porque soy pastor, pastoreo, mentoreo a los jóvenes, a los hijos, que muchos me los mandan el viernes pensando que van a tener una respuesta inmediata. Cuando el error no está en la iglesia, el error está en su casa. O se lo manda el profesor, ojalá que tenga un colegio de 6 a 6 de la tarde. Y ojalá los fines de semana tengan camping para que se lo lleven también. Pero esto es un error que está a la orden del día. Son prédicas que posiblemente no son muy expuestas en los altares hoy, pero que se necesitaban dar. Y muchas generaciones han sido afectadas. ¿Con qué? Con esto del materialismo, con esto de la avaricia, del trabajo. Y llenan los corazones de los padres y terminan los hijos perdiendo la faena de la historia. Yo no estoy diciendo, papá que me está escuchando, mamá que no trabaje, que no edifique su casa en el sentido económico, financiero. Hágalo, pero sin descuidar la bendición que Dios te dio. Lo digo con toda autoridad que sí se puede. A mí no me venga a decir que no se puede, porque yo soy parte de esta formación. Mis viejos, que aún no sabían escribir ni leer, eran analfabetas, pudieron mantener los dos equilibrios. Yo soy parte de esa formación. Mis viejos tenían que entender el negocio, y el negocio de mis viejos era arduo, no era de oficina ni de escritorio, nada. Era de salirle al astro con un par de burros, animales, asnos, montándole carbón y montándole leche, y comenzar a caminar por lo que hoy es Alfonso López, Cuberos Niños, todo eso, y vendiendo carbón y vendiendo leche a pie. Pero mi abuela fue tan matrona, fue tan brava, que salía con mi abuelo a ayudar a empujar los burros y a vender por todo ese sendero. Pero la abuela dejaba todo especificado al salir con la joven que nos colaboraba en casa, y dejaba todo especificado qué se tenía que hacer. Y en ese entonces entró el famoso cacho negro, ¿se acuerdan? El teléfono. Y ese teléfono repicaba. Por allá donde conseguía una línea, disculpe, el almuerzo, mire, haga esto. Y los jóvenes llegando del colegio, ajá, hágamele esto. Y a lo que llegan a tarde cansada, a ver, tareas, vamos a estudiar, ¿cómo es? ¿Real pasó? Y todo un orden. Y eran las 9 y ese muerto ya estaba alineando su casa. Estoy hablando de mi abuela, la que me crió. La vi en ese proceso hasta su último momento, a los 78 años que murió, sin bajar el bastón, fuerte, fuerte. Y mi casa nunca faltó nada, en comida, en bienestar, en todo. Uno a mi casa hasta el día de hoy. Aquí está al frente uno de esos que fueron formados con eso. Aquí usted no me venga a decir que es que no. Estoy hablando de una mujer que se quemó las pestañas. Después Dios los bendijo con una camioneta. Entonces ya no era burro, sino montaban la leche y el carbón en camioneta. Y así fueron avanzando. Ya hoy soy parte de una generación que fue bendecida. ¿Cómo no yo bendecir a mi hijo? La semana pasada no estuve con usted, la antepasada estaba en Bogotá visitando a mi hijo, porque estaba cumpliendo años. Le dije, pastor, me ausento 5 días. Y fui, me estuve con mi hijo. Lo besé, lo abracé, le dije cuánto lo amaba y cuánto lo quería. A la distancia se lo he dicho todos los días y todos los días lo bendigo, pero quería estar cara a cara con él. Salimos, comimos, caminamos, hicimos tantas cosas en 5 días. Y lo último, cuando ya me vengo, me dijo, papá, le agradezco su venida. Me llena y me edifica tanto cuando te veo. Y nos acabamos de ver en julio que viajó. Pero es que este es el proceso para que no hayan errores de equivocación y que nuestras generaciones sean grandes, hijos. No deje, papá, el momento que Dios te está regalando para que comparta con sus hijos, para que comparta con la generación que Dios te dio. Sí, salga, trabaje, edifique, pero sin dejar de bendecir a sus hijos, sin dejar de dejarle allí una marca en su corazón.
No deje que la vanidad y el materialismo y la avaricia llenen el corazón. Y muchas veces esto sucede con los hijos igualmente. Se vuelven hijos sin misericordia. Ya hablé de los padres, pero esto también ocurre muchas veces en los hijos. Y exigen tanto que no valoran el esfuerzo de los padres. Otra vez arroz con lentejas, otra vez la misma carne, otra vez el mismo pollo, otra vez jugo de guayaba. ¡Ay, no! ¿Hay hijos de esos acá? No. Yo quisiera vivir allá en el estrato 6 en Bellavista. ¿Por qué me tocó aquí, donde el viento da la vuelta? Ay, yo quisiera colocarme esos zapatos, pero ¿por qué me tocaron estas sandalias? Y entramos a tener no un corazón de misericordia, sino un corazón exigente que no valora el esfuerzo de sus padres. Oído, mis amados jóvenes, para poder comprender esto que estoy hablando en esta mañana, quiero mostrarle el texto, pero en una versión diferente. El texto que leímos al principio, Proverbios 30, 14, 15. Y mire cómo lo dice esta versión, la versión traducción lenguaje actual. El mismo que leímos al principio. Dice: hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Le sacan hasta los últimos centavos y los dejan desnudos en las calles. La chupasangre tiene 2 hijas. Una se llama dame y la otra dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues pero este siempre quiere más. Y hablé de las 2 partes, hablando de la avaricia, hablando del materialismo, tanto los hijos como los padres. No se deje inundar, padre, por eso. Sí, salga, trabaje, esfuérzate para llevar sustento a casa, pero no que eso te quite el tiempo de sus hijos. El tiempo de sus hijos no se negocia con nada. Y el tiempo de los hijos y a los padres no se negocia con nada. No se vuelva materialista. Sí, la abogacía, el doctorado, la maestría, la ingeniería, no sé qué título tengas hoy, fue porque su hijo se quemó las pestañas para dárselo. Ahora no diga: papá, qué pena, no tengo tiempo hoy. Posiblemente en el otro semestre vaya y lo visite si me queda tiempo, papá, porque es que los negocios, la empresa, la multinacional que tengo me pasa llevando de país en país, en nación y no tengo tiempo, viejo. Y el viejo en su humildad dice: hijo, cuando tengas te espero. Ese que con lágrimas en los ojos fue el que te dio el título que tienes hoy. Hoy estás ahí por tu padre, por tu viejo, por tu vieja. No te llenes de vanagloria, no te llenes de prepotencia, no te llenes de altivez, hijo. Sea humilde. No te equivoques, porque mañana no se equivocará usted solo, se equivocará su generación. Y ya no es usted, sino son 2 generaciones que van a ser malditas y que van a matar a otra generación más adelante. ¿Por qué? Por no dejar que estos principios puedan calar en su corazón. Concluyo diciendo esto: nuestras generaciones, y pido a Dios en esta mañana, pido a Dios que no se pierdan. Clamo cada mañana sentado en ese lugar, que nuestras generaciones no se pierdan. Pero he visto cómo viene el enemigo a hurtar y matar, y los padres quedan indefensos. Y oro para que estas generaciones no se destruyan y que nuestra vida esté confiada en las manos de Dios. No dejemos destruir a más generaciones. La generación que Dios te dio fue buena. Si Dios te dio la X, si Dios te dio la milenial, si Dios te dio la del silencio, es buena. Permita que su corazón en ese estado de tu generación pueda bendecir a sus padres, y los hijos bendecir a los padres y los padres a los hijos. No te dejes llenar de vanidad, no te dejes llenar de materialismo, no te dejes llenar de todas estas cosas. No dejes que tu corazón se llene de egoísmo y de odio, para que puedas ver la gloria de Dios tal como ella es, buena, agradable y perfecta. Y termino con el Salmo 100, versículo 5. Dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Colócate en pie por un momento.
Padre, gracias te doy. Bendigo en esta hora a tu pueblo que está reunido en esta casa, aún los que están allí en sus hogares recibiendo esta palabra. Pido, bendito Dios, que podamos quitar todo error y toda equivocación que ha matado, que ha asesinado a nuestras generaciones, por causa de no honrar a nuestros padres, por causa de dejar un corazón, Señor, con vanidad, con materialismo, con un corazón, Señor, de soberbia. Quite todo aquello, Señor, que esta palabra hoy nos ha enseñado, y que podamos, Señor, ser fuente de paz, de gozo, de alegría. Que nuestra vida se desarrolle generacionalmente conforme a sus mandamientos, preceptos y ordenanzas que ya estableciste en tu palabra. Bendigo a tu pueblo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.